listo, tome su Biblia en sus manos. Y vamos hoy a pasear por la Escritura, sí señores, vamos a estudiar la palabra de Dios, mejor dicho, nos vamos a deleitar. Vamos a jugar el que primero encuentre el verso. ¿Listos? Entonces yo veré, ¿no? Pues los que tienen el celular lo van a encontrar más rápido, pero bueno, los que tenemos acá todavía somos uga. Mentiras. Los que todavía tenemos la palabra de Dios acá en la mano, vamos a buscar el físico, ¿listo? La desventaja del celular es que cuando se vaya la luz, ahí les cuento, ¿sí o no? Mientras tanto, nosotros tenemos la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de doble filo, amén. Nunca debemos perder ese gozo que nos caracteriza como hijos de Dios. Bueno, entonces vamos a abrir la palabra del Señor. Pero quiero que me pongan atención un momentico. Otra vez voy a repetir las instrucciones a mis hermanos. Recuerden, allá van a encontrar una vez más la mesita, que puede ser reiterativo, pero esta es creo que la última. La última vez que voy a repetir. Entonces en la mesita de afuera va a encontrar un delicioso coffee delight, ¿sí? ¿A cómo? Totalmente gratis, para que su merced disfrute, se deleite un coffee delight. También va a encontrar literatura para que llene su biblioteca, porque es bueno que usted tenga una biblioteca, es muy bueno. Y más aún, no por ahí libros de, no sé, de crepúsculo y cosas raras, no, pero libros que edifiquen su vida de la palabra del Señor, amén. Va a encontrar para que lleve uno para su merced, márquelo, suyo, léalo, subráyelo, pero también si puede llevar otro para algún vecino, ¿sí me van a entender? O haga como un amigo que cuando evangelizaba llevaba tratados en el bus y se le quedaban en la silla. ¡Ay, se me quedó! ¡Qué casualidad, ¿sí, no? Entonces, lleve también para compartir un librito, ¿sí? Mire, léalo de vez en cuando, ¿sí? Dios obra de miles de formas bonitas, maravillosas, ¿listo? Va a encontrar literatura. También va a encontrar la canastica de amor. Entonces, si su merced hace mercadito, de pronto dice, ¡ay, se me cayó una librita de lenteja más! ¿Sí? Entonces, para traerlo ahí y hacer mercados para las familias de la iglesia y para algún vecino para compartir. Que usted diga, este vecino necesita un mercadito, y le vamos a llevar mercadito y le vamos a llevar la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces va a ser como va a encontrar las panderetas, ¿sí? Algunos pronto mis hermanos llegaron y todos con panderetas, que estamos los villancicos, ¿cierto? No. Qué bonito poder usar estos instrumentos. Entonces cuando llegue, coja su pandereta y eso, ¿sí o no? Eso, lo importante es que su merced lo hace para el Señor, amén. Y qué bueno que el Señor mira el corazón, amén. Mira el corazón. Así que esos son los anuncios del día de hoy. Vamos a comenzar ahora, sí. Ahora su Biblia al libro de Hebreos. ¿Listo? Hebreos está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Antes de quién? Santiago. De Santiago, muy bien, campeón. Antes de Santiago. Hoy no traje chocolatinas, así que hoy no premio. Pero el otro amigo sí. Tengo que mandártela por WhatsApp. Ok, listo. Vamos a Hebreos. Listo. Carta a los Hebreos. Eso, manténgase ahí. Y vamos a estudiar lo que es la armonía de los evangelios. ¿Listo? ¿Preparados? O sea, vamos a estudiar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro amado Señor Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos en orden cronológico. ¿Listo? En orden cronológico. ¿Cómo sucedieron los acontecimientos? A mí me emociona, me encanta. Perdóname, no puedo disimular la emoción que tengo, porque es como cuando su merced se enamoró por primera vez. Acuérdese ese momento que su merced ya ese hombre con un ojo verde, otro ojo azul, ¿sí, no? Hermoso, ¿sí, no? O bueno, de pronto ojos cafecitos bien oscuros, bien lindos. Algo que, mejor dicho, recuerda ese momento que se enamoró, recuerda ese momento bien bonito. Y lo más bonito aún cuando usted empieza a hablar con esa persona y esa persona le empieza a contar sobre su vida, ¿sí, no? Y dice, no, es que yo cuando era niño, cuando tal, y estoy, qué chévere, qué bonitos esos datos tan interesantes, ¿cierto? Entonces, a mí me apasiona porque entre más conoces a esa persona, más le amas. Entonces, qué bonito que hoy vamos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que prepárense. Pero antes de entrar a la armonía de los evangelios, tenemos que ver unas letricas, ABC. Vamos a ver un antes, ¿sí? La armonía de los evangelios, ¿listo? Y si su merced anota, o bueno, para que anote, vamos a ponerle como punto A, y el título es la preexistencia de Cristo. Le repito, la preexistencia de Cristo. ¿Qué quiere decir la preexistencia de Cristo? Hermanos, Cristo no existió solamente cuando nació en Belén. No. Él ya desde mucho tiempo atrás
era su existencia, ¿listo? Entonces la preexistencia de Cristo en cierta manera lo que quiere decir es que Él es el ser eterno que ha estado presente desde siempre, ¿listo? Jesús es ese ser eterno que ha estado presente desde siempre, ¿listo? Como Él es Dios, entonces recordemos, como ayer lo hablábamos en jóvenes, que Dios creó el tiempo. Entonces imagínense que el tiempo es este púlpito. Entonces aquí está pasado, presente y futuro, ¿sí? Esto es el tiempo y Dios está fuera del tiempo, ¿listo? Pasado, presente, futuro, y Dios está fuera del tiempo. A Él no lo gobierna el tiempo, Él gobierna el tiempo. Qué glorioso es nuestro Dios, amén. Así que el Dios griego Cronos, eliminado, ¿sí? Nuestro Dios es más grandioso. Así que debemos también tener en cuenta que entonces Jesús vino a esta tierra con una misión. Por eso se le llama el Cristo. ¿Alguien por casualidad sabe qué significa Cristo? ¿No? Es una palabra griega que significa ungido. Ungido. ¿Qué es ser ungido? Es ser apartado, ¿sí? Apartado para un propósito o una misión. Eso es ser ungido. ¿Listo? Pero esa palabra Cristo, que es del griego, viene del hebreo, que dice es Mashiach o Mesías. ¿Listo? ¿Qué también significa lo mismo? Ungido. ¿Listo? Entonces Cristo en griego significa ungido. Y en hebreo Mashiach significa ungido. Muy bien. Le va a quitar el punto. Pero sí, ya grave, hermano. Con una H de burbuja nomás. Bueno, entonces recordemos, Cristo en griego significa ungido y Mesías en hebreo significa ungido, que es apartado para una misión o un propósito. Entonces, Jesucristo, que luego les explico que es Jesús, Jesús es Salvador, ¿sí? Es ungido, el Salvador ungido, Jesucristo, Salvador ungido, ¿sí? Jesucristo, Salvador ungido para un propósito o una misión. Por eso Jesús siempre decía, Padre, yo quiero hacer que tu voluntad. ¿Se acuerdan del Padre nuestro? Que dijo, hágase tu voluntad. O sea, nosotros no buscamos nuestra voluntad, no. Nosotros buscamos la voluntad de ¿quién? De Dios, de nuestro Padre. Así que tenemos claro que el Señor ha existido desde siempre porque Él es eterno, fuera del tiempo. Y solamente lo podemos entender mediante la fe. ¿Listo? Dile a la persona que tienes a tu lado, a tu hermano, dile, Jesucristo es eterno. Es eterno. ¿Listo? Jesucristo es eterno. Y antes de conocerle como Jesucristo, se le conocía como Dios Hijo. ¿Listo? Dios y Hijo. Así que ahora sí, Hebreos 13, capítulo 13, vamos a poner ahora como un A1, A.1. O sea, A es la preexistencia de Cristo, o sea, Él es eterno desde siempre. Ahora, A.1 vendría siendo que Él eternamente es el mismo. Eternamente es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él no cambia. Él no cambia. Usted se imagina, mire, es que nosotros los humanos somos terribles, nosotros somos volátiles, ¿sí o no? Nosotros cambiamos. Un momento estoy de buen humor, otro momento estoy de mal humor, un momento estoy cariñoso, otro momento estoy peleando. Y uno dice, qué feo, ¿sí o no? Pero Jesús no cambia. O sea, es feo eso, ¿no? Que uno dice, ¿qué le pasó? ¿Sí, no? Le picó. Pero qué bonito es saber que el Señor es el mismo. Mira lo que dice el verso 8, capítulo 13, verso 8. Estamos conociendo a nuestro Señor y esto es hermoso. Créanme que este estudio nos va a llevar un buen tiempo, pero va a ser delicioso. Verso 8, por favor. ¿Alguien lo desea leer? ¿Alguien que tenga ahí? No hay problema. El que lo tenga, 13:8, puede leer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso, entonces voy a repetirlo fuertemente. Dice el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Ah, mira. Ahí lo teníamos. Mira, es el lema. Y qué bonito que Él sea el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Saben por qué? Porque el mismo que dijo que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, es el mismo de hoy. Aquel que, a mí uno de los milagros que más me encantan, se los digo de corazón, es la sanación del leproso.
La lepra era una enfermedad, ahorita hay algunos leprosarios, pero ya se controla esa enfermedad, por ejemplo en Contratación Santander, en Agua de Dios, como por el lado de Fusagasugá, Silvania, todo eso, hay leprosarios, ¿sí? Donde gente que todavía sufre de este mal son tratados, ¿sí? La lepra es una enfermedad que esteriliza los nervios, entonces tú no sientes, empiezas a perder la sensibilidad y te lastimas, te cortas y no sientes. Y en algunos casos se empieza a caer a desprender la piel, los miembros, los dedos. Y era una enfermedad muy común en esa entonces, pero la lepra es un sinónimo o es un símbolo, o Dios quería mostrar con la lepra a la humanidad el pecado. El pecado. El pecado es muy parecido a la lepra. Cuando ustedes conocen esquimales, ¿sí? Los que viven en Alaska y por allá en esos lugares, que ellos, en los polos, que cazan a los osos polares, ellos cogen un pedazo de carne y como hagan de cuenta una tira de carne y la envuelven en un cuchillo, bien afilado ese cuchillo, y envuelven, o sea, hagan de cuenta el cuchillo acá, ¿sí o no? Bien afiladito, y ponen la tira de carne así, la envuelven dentro del cuchillo y la meten en la nieve. El oso, por instinto natural, llega y huele la sangre, la carne, y empieza a buscar, y cuando encuentra, pues un hielo, ¿sí o no? Hay un helado de carne, y empieza ¿qué? A lamber. Entonces él va lambiendo la carne. Cuando él empieza a perder la sensibilidad por el frío, él empieza a lastimarse con el cuchillo y empieza a lamber su propia sangre, y así él se desangra, y es un modo de caza de los esquimales. El pecado hace lo mismo. Si tú pecas y te gusta caer en ese mismo pecado, te vuelves insensible. Entonces ya lo ves algo normal. Eso es normal, eso no pasa nada. Pero lo que te está haciendo es matando, te está acabando lentamente, te está destruyendo. Entonces la lepra hace eso, te insensibiliza. Cuando cuando te das cuenta y tú, digamos, no controlas tu lengua, te das cuenta, ya empezaste a decir groserías, y estoy aquí, ¿en qué momento? ¿Sí ves? Empezaste a irarte por todo, ¿y en qué momento? ¿Sí ves? Porque el pecado te vuelve insensible. Entonces, ¿por qué me gusta uno de los milagros más grandes? Es la sanación a los leprosos. Porque los leprosos, ellos, si les salía eso, ellos tenían que abandonar su familia. ¿Usted se imagina? Abandonaron a su familia. Que de un momento a otro tú ibas con tu familia, vamos a piscina, qué rico, la pasaron chévere, abrazas a tu esposa, a tus hijos, y al día siguiente empiezas a ver una mancha en tu mano. Y pasa una semana y empieza a crecer esa mancha blanca, y te empieza a preocupar, y tú vas al médico y te dice, no, lepra, le toca irse de su casa, dejar a los suyos, porque los puede contagiar. Ya no puedes volver a abrazar más a tu esposa, a tus hijos, no los puedes volver a besar, no puedes volver a comer con ellos. O sea, desapareciste, ¿no? Es estar muerto en vida. Y los leprosos en aquella época de Jesús tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! Porque la gente podía acercárseles y a preguntarle algo, por ejemplo, y podían contagiarse hasta la ropa. Entonces ellos tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo, inmundo! ¿Tú te imaginas eso? Pero cuando Jesús vino a esta tierra, por eso Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque Él vino y un leproso se le acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oye, me fascina, si quieres. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Y Jesús qué dijo? Quiero. Pero Jesús solo pudo haberle dicho, sé limpio, pero Él no hizo eso. La Biblia dice que Él lo tocó. ¿Tú te imaginas un hombre que hace años nadie lo tocaba? Nadie se le acercaba. Ni para chocar los puños, ¿sí o no? Chocas, nada. High five, nada. Antes lo consideraban inmundo. Y ahora Jesús lo tocó. La Biblia dice lo tocó. Algunos teólogos dicen que Jesús lo abrazó. Sea de la manera que haya sido, yo creo que Jesús primero sanó el corazón de este hombre antes que su enfermedad. Le dijo, eres importante. Wow, a mí me encanta la compasión de Jesús, me enamora su misericordia. Así que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dile al hermano que tienes al lado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que mi hermano, Él te entiende, Él entiende tu dificultad, Él entiende tus batallas, tus luchas. Y cuando tú te acercas a Él y le dices, Señor, si quieres, puedes limpiarme, estoy seguro que te va a decir, quiero, y te va a abrazar.
Así que Él es el mismo, oye, no cambia. Mira, tú y yo podemos cambiar, pero Él no cambia. Tú te puedes fallar a ti mismo, tú te puedes fallar, yo me puedo fallar, tu esposo, tu esposa, tu amigo, lo que sea te puede fallar, pero Jesús jamás te fallará. Jesús jamás te decepcionará. Miren, hermanos, yo estoy seguro que jamás existirá un alma que pueda presentarse ante Dios y decir, yo fui a Jesús y Él me rechazó. Jamás. Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que si tú vas a Cristo, tenlo por seguro que Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Por eso la Biblia dice, el que inició en ti la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Amén. Así que mis hermanos, estamos seguros en el Señor. Tú puedes llegar al Señor y Él de seguro con una sonrisa te va a recibir. ¡Wow! Como veíamos en jóvenes ayer, mis hermanos que estuvieron, Jesús es como ese hermano mayor que está siempre al lado del Padre, intercediendo por nosotros que somos caspitas, ¿cierto? Nosotros somos unas caspas. Pero ahí está nuestro hermano mayor diciendo, papá, comprenda, ¿no? Está cantando, comprendamos. No, pero sabemos que el Señor es bueno y el Señor nos entiende, el Señor nos sostiene. Amén. Así que recordemos, el Señor Jesucristo es eterno, Él es ungido, Él es apartado para la misión, para un propósito. ¿Y cuál es esa misión y propósito? La salvación de la humanidad. ¿Listo? Y ese propósito se resume en la palabra más célebre de Jesús. ¿Cuál era? He venido a hacer la voluntad de Padre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Wow, bueno, todavía no toco temas muy profundos, me controlo mi lengua, pero qué bonito es saber que nosotros venimos a hacer es que la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y ahí viene mi pregunta, ¿y mi voluntad qué? Jesús enseñó la voluntad de... Porque de seguro, hermanos, de seguro les digo que si en nuestras manos estuviera tener el control total de nuestra vida, nos autodestruiríamos. Miren que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí o no? No es que el dinero sea malo, pero cuando una persona tiene dinero, va a demostrar lo que hay en su corazón. No es que el dinero lo corrompa, es que el dinero le da la capacidad de demostrar lo que hay en su corazón. ¿Sí me va a entender? ¿Sí me va a entender? Abraham era millonario, Isaac, Jacob, y ellos siguieron y sirvieron al Señor. ¿Sí ves? Por eso, lo que hay en tu corazón. ¿Sí ves? Entonces es muy importante, hermanos. Pero lo que nos llena de gozo es saber que Jesús no cambia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es compasivo, Él es amoroso, Él es glorioso. Él siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Él nos comprende, Él entiende, por eso Él se hizo hombre, para entendernos a nosotros en nuestra naturaleza. Déjenme leer una vez más ese verso que dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, cuando Dios habló mediante los profetas en el Antiguo Testamento. Hoy, mientras Dios nos llama a entrar al reposo mediante la fe. Y por los siglos, Él es la fuerte ancla en medio de los sufrimientos y de las incertidumbres. Él está con nosotros todos los días. ¿Amén? Amén. ¿Hace cuántos años murió Jesús? Más de 2000, ¿cierto? Y Él perdonó nuestros pecados, ¿cierto? En la cruz al derramar su sangre. Es una verdad indudable, ¿cierto? Pero tú hace 2000 años no habías nacido. Pero ya te había perdonado. Cuán grande es el sacrificio del Señor. Es increíble, ¿ven? Por eso es que nuestra salvación es segura en sus manos. Mira lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, me miré a mí mismo, vi mis capacidades, vi mis cualidades, vi mis talentos y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesucristo y miré su obra en la cruz, miré su majestad, miré su sangre en el madero y vi imposible perderme.
Así que si estamos en sus manos, nada ni nadie nos separará de Dios. ¿Amén? Amén. Por eso Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Punto final. La obra fue hecha. Amén. Por eso Jesús, lo vamos a ver ahorita más adelante en otro verso. Ahí mismo, Juan capítulo 6, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 6. Más atrasito. Por eso les digo que vamos a viajar con la escritura. Prepárense, si no conocía parte de algunos libros, aquí va, mejor dicho, a desempolvar esa Biblia. Vamos a darle 3 botes, ¿sí o no? Vamos ahora sí. Juan capítulo 6 está en el Nuevo Testamento. Recordemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 6, versículo 47. 6:47. Dice la escritura: de cierto os digo. Oiga, me encanta esa. Mire, Jesús pudo haber dicho, os digo. Capítulo 6, verso 47. Mire, Jesús pudo haber dicho, os digo. Pero es que Jesús dice, de cierto. O sea, Él dice, en verdad. O sea, Jesús no está esperando que la gente diga amén. Él dice, amén, amén. O sea, lo que yo digo es así y punto. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas y Jesús? Los profetas decían, así dice Jehová de los ejércitos. Y Jesús que decía, en verdad te digo. Qué glorioso es el Señor. Así que cuando Él dice, y nosotros debemos tener mucha atención a estas palabras, mira, cuando Jesús en el Evangelio te dice en verdad, yo de ti me agarro de donde estoy sentado, me abrocho el cinturón y pongo atención, ¿verdad? Yo, como cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan que preguntaron, ¿dónde? Buscamos a Jesús, y Jesús dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Los soldados, ¡pum! ¡Purrum! De para atrás, de fuera, ¿no? ¡Bum! Y ese yo soy es ego eimi, yo soy, es el yo soy de cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Jesús dijo yo soy, porque Él es el que es. ¿Sí van a entender? Él es el yo soy. Ahí viene la palabra griego ego, eimi, ego, yo soy, ego, sí, yo soy, sí. Entonces Jesús dice yo soy. Pero entonces, cuando Él dice de cierto te digo, mucha atención. Mejor dicho, todos los 5 sentidos acá. No hagan lo de la hermana que le invitaron a la iglesia, ¿no? Entonces la hermanita que le invitaron a la iglesia, ella decía al hermanito que le invitó, ¿no? O sea, ustedes también, hermanos, cuando puedan inviten a la iglesia, hermanos, que aquí el que convence es el Señor, ¿listo? Ustedes no, ¿verdad? Solo tráiganlo como cuando se acuerdan del paralítico. ¿Ustedes se acuerdan del paralítico que los amigos rompieron el techo? Sí. ¿Ustedes se imaginan un paralítico? Pues cuando entremos a estudiar va a ser tan bueno porque me gusta estudiar detalladamente. En esa época no había terapeuta. ¿Usted se imagina lo incómodo que era para que él hiciera sus necesidades? Hasta para rascarse la espalda. O sea, él totalmente necesitaba a alguien. Y los amigos sintieron tanta compasión por él que dijeron, sea lo que sea, así nos toque caminar, así toque pagar el techo. Pero que se lo presentamos a Jesús, se lo presentamos. Por eso Jesús dijo, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Así que mi hermano, a veces, por ejemplo, en otra ciudad donde yo estaba, allá la gente hasta le pagaba taxi a los hermanos. Allá cogían y venga, le invito un sándwich, un pan con café, venga, una hora, acompáñame, yo lo invito, lo llevo y lo traigo ya. Porque es que de seguro el que convence es el Señor, no nosotros, hermanos. Así que usted traiga a los hermanos que el Señor hace la obra. Y usted se imagina una vida cambiada, llena de angustias, de dolores, una vida sin esperanza, tal vez pensando en el suicidio. Venga acá y el Señor cambie esa vida. Y después empieza a cantar acá como mis hermanos, a adorar al Señor, que su vida cambie. Esto es glorioso. Y esta obra la hace ¿quién? Dios. Nosotros tenemos la tarea de ¿qué? De lanzar ¿qué? La semilla, no más. El que da el crecimiento es Dios. Yo no voy a convencerlos a ustedes aquí de que amen a Jesús. No, si usted no quiere, pues allá usted. Pero yo soy encargado de ¿qué? De mostrarle al Salvador. Allá está. Como Juan el Bautista le dijo a los discípulos, he ahí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan la prédica pasada? He ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos pudieron haber, bueno, sí, allá abajo. Hasta luego, vemos. Qué bien. Pero ellos ¿qué hicieron? Decidieron seguirle. Así que mis hermanos, su tarea es, y mi tarea, presentar a Cristo. Venga, vaya a la iglesia, me invito una hora, le gasto una manzana. Bien rico, ¿sí o no? Algo que ustedes me han dicho, haga como esos muchachos. Bueno, aquí no toca pagar taxi, ¿sí o no? Lo llevo en barra, ¿sí o no? Lo acompaño. Pero bueno, entonces,
Cuando el Señor dice, de cierto te digo, nosotros debemos tener mucha atención a estas palabras. Abróchense los cinturones, porque a mí se me pasa el tiempo en un solo verso y no les enseño. Bueno, 46, dice, 47. De cierto os digo. Es que palabras, todos el mundo congelados. Es como cuando dice el sargento o el capitán o el coronel. O sea, atentos, ¿sí o no? Y todo el mundo, quietos. O sea, pero es que no se mueve ni un cabello, ¿sí o no? Quietos, atentos. Cuando el Señor dice de cierto os digo, es como atentos todos. Mucha atención a estas palabras, porque tienen que retumbar en tu corazón y en tu alma. Tienen que ser escritas con un cincel de fuego en tu corazón. Y dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo repito. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ¿ustedes creen en el Señor? No estaríamos acá, ¿sí o no? Pero el Señor dice, posiblemente tiene vida eterna, tal vez, de pronto. ¿Qué dice? Tiene. O sea que tú y yo ya tenemos vida eterna. Es seguro, porque tú crees en Jesús. Amén. A ver, digamos, si yo les dijera hoy, los voy a invitar a todos ustedes y a sus familias a comer pizza, bueno, pero a las 7 de la noche, todos allá nos vemos. Si ustedes me creen, ¿qué hacen? Y si no me creen, del mismo modo, si tú crees en Jesús, tienes vida eterna, no lo dudes. Si eres salvo, vas para el cielo. Porque no depende de ti, depende de lo que hizo Jesús en la cruz, de su sangre derramada en la cruz. ¿Qué tienes que hacer tú? Ama a Jesús, sigue a Jesús, no más. Ámalo, síguelo, búscalo, no más. Él se encarga de las demás. Así que, para resumir, la preexistencia de Cristo. Él es eterno, Él es ungido, Él es el Cristo. En hebreo, ¿cómo es la palabra? En hebreo, Mesías. Muy bien, hermana, miren los apuntes, todo lo que hace, ¿sí o no? Qué bueno apuntarlo, Mesías. ¿Listo? Que significa ungido, apartado para un propósito. ¿Amén? Jesucristo es el mismo ayer. Amén. Ahora, A.2, recordemos, la preexistencia de Cristo. A1, eternamente es el mismo. Y A2, sin principio. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Vamos alguien dijo, al profeta, ¿cómo se dice? Al profeta loquillo, decían al profeta inquieto. ¿Saben cómo se llama el profeta inquieto? ¿No? Miqueas. Miqueas, porque ando haciendo Mico, ¿sí o no? Entonces, Miqueas, vamos a Miqueas, busquémoslo, el que lo encuentre. Eso va a tocar, es como buscarlo en el índice, ¿sí o no? Sí. Si alguien lo encuentra, me dice qué página. Miqueas capítulo 5. Si alguien no sabía que existía un profeta inquieto, se llamaba Miqueas. Ahí está. ¿Dónde encuentran Miqueas? En el zoológico. Bueno, ok. Capítulo, ¿sí lo encontramos? ¿Sí? 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 Los de... ya mis compañeros se cortaron los dedos buscando las páginas, ¿sí o no? Uy. Pero bueno, listo, encontraron ahí Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, el Señor es eterno. ¿Listo? Eterno. Luego vamos a profundizar mucho, por eso, hermanos, les digo, para que programen su visita a sus casas, para poder empezar a estudiar bien desde el Génesis la palabra de Dios. ¿Listo? Recuerden, es 1 horita o hora y media, pero digamos como en el calor de su hogar, ahí poder como hablar bien de todo y conocer, resolver las inquietudes y preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces programenla, no se les olvide, que no se les pase su mes sin la visita, ¿ok? Bueno, entonces
Vamos a A.3. A.3. Entonces recordemos A, la preexistencia de Cristo. A1, Él es eternamente el mismo. A2, Él es sin principio, o sea, es eterno, desde siempre ha existido con el Padre, desde la eternidad. Y A3, Él era antes de la creación del mundo. Esto es importante. Él es antes de la creación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya es. ¿Sí me van a entender? Y algo que se llama es la autosuficiencia de Dios. Él no necesita a nadie para sentirse más glorioso de lo que Él es. Él no necesita a la humanidad para sentirse más feliz de lo que Él es. Él es perfectamente feliz, perfectamente suficiente. Él es perfectamente glorioso. Él no va a suplicar porque lo amemos. ¿Sí me hago entender? Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es eternamente feliz. Mire, ¿cuándo uno es infeliz? Cuando no se le cumple a uno lo que uno quiere, ¿sí o no? Cuando a uno se le frustran los planes, ¿cierto? Uno es infeliz. A Dios no se le frustran los planes. Dios es completamente soberano. No existe ni un átomo que se revele a su voluntad. Si existiera un solo átomo que no hiciera la voluntad del Padre, un solo átomo, Dios dejaría de ser Dios. Y ese solo átomo podría frustrar sus planes. Pero Dios es glorioso y soberano. Ni un solo átomo se escapa a su voluntad gloriosa. ¿Amén? Luego les voy a empezar a explicar poco a poco y detalladamente todo, porque esto es muy profundo y tenemos que estudiar la armonía de los evangelios. Bueno, entonces Juan 1:1. Vamos al evangelio según San Juan otra vez. Arranque el bus. ¿Dónde está Juan? Recuerden los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1, verso 1. Ese verso es muy conocido. ¿Listo? Dice la escritura: en el principio era, y el verbo era, y el verbo era Dios. Repitamos porque este verso es muy importante. Dice: en el principio era, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. ¿En el principio de qué? De la creación. Porque Dios no tiene principio. O sea, cuando Él iba a crear, la Biblia dice que Jesús estaba con el Padre. Y Jesús es Dios. Ojo, Jesús no es el Padre. ¿Listo? El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. ¿Listo? Los tres son Dios. Ayer lo explicábamos en Jóvenes. El título, ¿sí o no? Estos muchachos salieron teólogos ayer. Pero entonces entendemos que el título, les voy a explicar un poquito para que no salgan aquí como gringos, porque a veces uno, 20 años de cristiano, y uno, ¿y cómo así? Yo no entiendo. Sí, todavía sigo sin entender. Dios es un título, es un sustantivo. Yo les decía a mis hermanos, ¿qué es esto? Y unos me decían que es un organito, es un piano, es un sintetizador, bueno, ¿sí? Pero si le pregunto a un ingeniero electrónico, ¿qué es esto? ¿Qué me va a decir? Esa es una cabina con tantos transistores y parlantes y tiene ciertas notas y tantos circuitos. Y uno dice, wow, sí, o sea, hasta hay un manual grandecito de qué es esto, cómo funciona. Pero lo resumimos en un solo nombre: piano, organeta, ¿sí? Y la gente entiende. Dios es lo mismo. Dios es un título que se le pone a un ser soberano, sublime, majestuoso, ¿sí? A ese ser sin igual se le pone el título de Dios. Pero como le decía a los muchachos, Dios, cualquiera te puede decir Dios te bendiga, y tú le dices, venga, ¿cuál Dios? Y él puede decir Poseidón, ¿sí? Ares, Satanás, con D pequeño, ¿no? Por eso nosotros cuando hablamos de Dios decimos Dios el Padre de Jesucristo. Ah, ya entiendo. Cualquiera puede decirte Dios te bendiga, hasta un satánico. ¿Sí me hago entender? Por eso es que es tan común, Dios te bendiga, hasta los reggaetoneros y todos los cantantes, todos esos ministros del diablo, Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? ¿Sí? Pero es que dice que Dios no bendiga la canción, es una canción cristiana. No, señores. ¿Listo? Hay que tener cuidado. Entonces, ese título se le da a ese ser sobrenatural y maravilloso.
ese título de Dios le pertenece al que es eterno, al que es soberano, al que no cambia. O sea, ese título le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son tres personas que merecen ese título único de Dios. No son tres dioses, son tres personas que merecen un título. Y ese título es Dios. También se conoce como Señor, Adonai, ¿sí? Shaddai, Elión, ¿sí? Títulos que se le dan a este ser soberano para conocerlo más. ¿Listo? Entonces, una vez más, el título de Dios se le da ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toque el hermano que tiene a su lado y dígale, no se duerma, que vamos hasta las 2. Okay. ¿Listo? Entonces, ese título le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo les entiendo, hermanos, porque en este momento se lucha una batalla. Créanme. El diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. El diablo no quiere que Cristo sea exaltado. El diablo quiere shows y espectáculos. El diablo quiere que se haga, mejor dicho, de toda la iglesia menos predicar el evangelio. ¿Sí me voy a entender? Sí. Por eso cuando se predica la palabra y se exalta a Cristo, a usted le caen los 7 sueños. Si usted no haya cómo luchar contra el mismo sueño, ¿sí me va a entender? Pero ahí es donde el Señor nos da la fuerza, amén. Por eso trato de no disertar largamente. El único día que diserto un poco más es el domingo, pero por lo general entre semanas una horita, ¿listo? Para aprovechar toda su atención, ¿listo? Porque créanme que ustedes salen de aquí, salen re despiertos, salen, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal que hacer? Pero la iglesia, ¿sí o no? ¿Ustedes se imaginan que las sillas fueran más cómodas? Reclinables, ¿sí o no? Silla gay, bueno, entonces, mis hermanos, tenemos claro que el título de Dios le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿listo? Y si tú por casualidad, porque Dios conoce tu corazón y es lo hermoso, que Él sabe qué queremos decir, entonces si tú dices en el momento, Dios mío, gracias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen, amén. Ellos no sienten celos ni peleas, ay, es que oró a mí y a mí no. ¿Sí? Y si no nos tocaría, Padre te amo, Hijo te amo. O sea, Él conoce nuestro corazón. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Sí me van a entender? Pero el modelo para orar, el Padre nos enseñó. Jesús mismo dijo, oren al Padre en mi nombre. ¿Sí ven? Por eso es que muchas de las oraciones que ustedes me escuchan es, yo oro a quién? Al Padre en el nombre de... Pero también ustedes pueden orar a Jesús, no hay problema, ¿sí me van a entender? Pueden orar al Espíritu Santo, no hay problema, ¿sí me van a entender? No hay problema, no pongan como trabas, no, es como tú desees. Pero entonces, digamos en la reunión y esto, el orden que el Señor nos enseñó es al Padre en el nombre de Jesús, ¿listo? Pero está bien cantarle a Jesús, está bien cantarle al Espíritu Santo, ¿sí me van a entender? Ellos no se van a poner a pelear, ay, es que a mí me cantaron 2 alabanzas y a usted, no, ¿sí me van a entender? No. Ellos no sufren de eso, ¿sí? No sufren de eso, ay, es que a mi hermano le dieron más que a mí, ¿sí? ¿Sí? A mí me sirvieron en el tenedor feo, ¿sí o no? En el tenedor de bronce. No. Él es glorioso, Él es majestuoso, amén. Él es glorificado, Él es eterno, Él es maravilloso. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo la obra de ¿qué? La creación. ¿Listo? Todos en el trabajo de la creación. Así que debemos tener en cuenta que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Quiero explicarles aún más a fondo, porque es que por acá cerca pueden que ya les explico. A ver. Si mi señor y mi señora tienen hijos, van a ser ¿qué? Humanos, ¿cierto? O van a ser de otro material, o humanos, ¿sí o no? O sea, son de su misma ¿qué? Naturaleza, sustancia. Del mismo modo, Jesús es de la sustancia del Padre y el Espíritu Santo es la misma sustancia del Padre. ¿Sí me van a entender? Por eso son eternos, por eso son gloriosos, por eso son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Todo lo pueden, todo lo conocen, están en todo lugar, porque son de la misma ¿qué? Sustancia. Por eso es que son divinos, por eso es que son Dios. ¿Listo? En sus casas, dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Listo? Porque pues es más profundo. Pero queda claro en ese momento. Entonces, en el principio
de la creación, antes de la creación, el Señor ya era, Él existía. A diferencia de los falsos testigos de Jehová, ¿listo? Que están por acá cerca, que en su traducción adulterada de la palabra de Dios, ellos tienen una traducción adulterada de la palabra de Dios, dicen que Jesús es un Dios. O sea, ustedes cuando lleguen a su casa, la verdad yo les recomendaría no pierdan tiempo con ellos, ¿listo? Yo duré casi 4 años y me mandaron hasta betelitas. ¿Saben qué es un betelita? Es uno de los tipos más duros de los testigos de Jehová que está en Bogotá. Nos queremos dicho, se pegó el viaje hasta mi casa para tratar de convencerme. Después de como 3 años de estudio con testigos y eso me traían y yo les dije, listo, yo quiero estudiar con ustedes. Yo les dije, listo, yo estudio sociología, vamos a leer la palabra, pero quiero leerla verso a verso con ustedes. O sea, no quiero que me salten de porción a porción como ustedes hacen. Quiero que verso a verso la leamos. ¿Qué les parece? Hágale. Y yo, hágale. Y empezamos. Y cada vez después de una reunión en mi casa, iban, yo le traigo la respuesta. Me decían, yo le traigo la respuesta. Así, 4 años. Me trajeron el betelita. Y cuando me llegó el betelita, yo sí sabía que ese se iba con todos los poderes. Bueno, me llegó como con 4 libros. Y yo con la Biblia. Y yo, listo. Necesita 4 libros para entender un verso. Qué curioso. Y yo agarré con la Biblia y le mostré a través de la historia cómo ellos han manipulado la Biblia, ¿listo? Cómo ellos han maltrajinado la palabra de Dios. Y el man le tocó, yo le dije, o usted lee un texto corrupto o lee el texto que es el que es. Y él dijo, no, pues. Y se fue. Me bloquearon de WhatsApp, de Facebook, de todo me bloquearon. De todo. Yo creo que me pondrían en contactos hereje, spam. ¿Sí o no? Me bloquearon, me pusieron en TrueCaller, spam. Entonces, hermanos, ellos dicen que Jesús es un Dios. Y eso es una herejía terrible. ¿Qué es una herejía, hermanos? Una herejía es negar o dudar obstinadamente de una verdad clara. La Biblia en su totalidad muestra que Jesús es Dios, pero ellos obstinadamente dicen que Jesús no es Dios, es un Dios con D pequeña, es un ángel poderoso, pero jamás es igual a Dios, jamás es eterno. ¿Se van a entender? Y ahorita vamos a ver algunos versos en los cuales vamos a mostrar que Jesús es Dios. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, no pierdan su tiempo con un testigo de Jehová. No lo pierdan, no lo pierdan. Si usted no es testigo de Jehová, dígale, ¿sabe qué? Lea la Biblia, lea la Reina Valera. Y mire, hasta los testigos de Jehová tienen prohibido buscar en internet, ¿sí sabían? ¿Sí sabían? Porque si buscan en internet conocen la verdad. Ellos no pueden buscar en internet, por eso tienen su página JW. Oye, hasta a mí me dio hasta risa, y mire, a mí me dio hasta risa, yo pasé por ahí y ahí decía en la entrada, ¿no? Entrada gratis y no se hacen colectas, ¿no? Y yo, mira, no sé, yo, wow, ¿sí o no? Pero lo que no te dicen es que ellos sí te dicen, si hay un corazón dadivoso para la impresión de nuestros libros, de la atalaya, todo eso, ahí sí, ¿no? Dios en su majestad. Así que los falsos testigos de Jehová, ¿por qué digo falsos testigos de Jehová? Porque los verdaderos testigos de Jehová somos ¿quiénes? Nosotros, ellos son falsos. ¿Sí ven? Están negando la deidad de Jesús. Y lo que es peor, ¿saben cuál es el pecado imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir que Él no es Dios. O lo que es aún peor, que no es una persona. Dicen que es una fuerza, es un kamehameha, es una energía, una genkidama, un rasengan, yo qué sé. O sea, es increíble cómo esta gente se atreve. O sea, Dios tenga piedad, ¿sí? Y esta gente la hace, ¿sí? ¿Cómo reclutan? Y esa gente pone su sombrero y allá, decía mi pastor, decía, más feliz que un testigo de Jehová en una fábrica de timbres. ¿Sí o no? Pero allá, o sea, ellos y hacen la tarea y convencen. Entonces yo les recomiendo, hermanos, lo mejor es que no pierda su tiempo con ellos. Porque ellos incluso van allá a la reunión. Yo he estado en el Salón del Reino, bueno, allá se conoce el Salón del Reino. Yo he estado, hombre, yo he estudiado, mejor dicho, años de teología y yo conozco sus pasos. Y allá usted le enseñan es lo que, o sea, allá usted lo preparan es para responder preguntas. Allá usted no le enseñan la gloria de Cristo, allá le enseñan es a responder preguntas. O sea, usted va allá y empieza. Si la persona le dice esto, usted le responde esto. Y si la persona le dice esto otro, usted le responde esto otro.
¿Sí me van a entender? ¡Qué horror! Ah, bueno, si usted quiere entrar en los testigos de Jehová, son 144,000 los que van al cielo, el resto hereda la tierra. O sea, tú te pierdes de la bendición del cielo. Qué triste, oye. Qué triste. Cuando Jesús dijo, iré a preparar morada para vosotros. ¿Sí ves? Cuando le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Ah, o sea que el ladrón es uno de los 144. No, hermano, ya casi cuántos se cumplieron eso. No. Apocalipsis dice, vi millares de personas que ningún hombre podía contar. Imagínate. Bueno, es mala interpretación de la escritura de lo que ellos hacen, ¿no? Seguimos, hermanos, miren qué vergüenza con ustedes y son como 20 hojas. Mis hermanos dicen, bueno, okay. Bueno, entonces vemos que ellos tienen estas dos herejías que son prominentes, herejías. Recuerden que es una herejía, es negar o dudar de una verdad obstinadamente. ¿Listo? O sea, ser terco. Juan 17:5. Leamos. Juan, ahí estamos aquí. Juan 17:5. Aquí, hermanos, les voy a enseñar, mejor dicho, a desempolvar su Biblia, así que prepárense. Juan 17:5. Juan 17:5, así como dice la canción, como el cristiano a su Biblia, o sea, el abogado a su constitución y el cantante vallenato a su acordeón, ¿cierto? O sea, cada uno, defiéndase con lo que se identifica. Palabra de Dios, Juan 17:5, dice: ahora pues, Jesús está orando. Ojo, cuando lean Juan 17, eso es como entrar en tierra sagrada, ¿yo? Esto es la primera conversación entre el Padre, bueno, una de las conversaciones más profundas entre el Padre y el Hijo. Dios Padre con Dios Hijo, conociendo el corazón de Jesús. Este capítulo una vez me dejaron predicar, mejor dicho, no les digo cuánto me muere. Pero vamos a leer el verso 5. Jesús dijo: ahora pues, Padre, mira qué bonito, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leamos una vez más. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vamos a ver en esta mañana, así volando, los tres estados de Jesús. ¿Listo? Los tres estados de Cristo. Estados no es como sólido, líquido y gaseoso. No. Estado se refiere a como momentos en el tiempo. Por ejemplo, tú eres bachiller, serás profesional y luego papá. ¿No? Son 13, los papás siempre. Después de ser profesional, campeón. Entonces, bachiller, profesional y yo qué sé, magíster, o bueno, lo que Dios tenga para ti. Siervo, ministro, predicador, lo que el Señor tenga para ti. Son estados, o sea, hubo un estado en el cual tú estuviste, ¿en dónde? En el colegio. Otro estado donde estuviste allá, ¿cómo se llama? Internado, ¿no? Bueno, universidad, donde estés. Y otro estado donde estés, oficina, o yo no sé, otro país. ¿Sí? Son estados, tiempos donde tú estuviste. Entonces, el primer estado de Cristo se llama su estado de gloria. Él estuvo con Dios eternamente y por siempre antes de la creación del universo. Dile al hermano que tienes a tu lado, el estado de gloria antes de la creación del universo. Segundo estado se le conoce como el estado de humillación. ¿Listo? Cuando Jesús se hace hombre. Por eso Él se humilla y baja a un estado de siervo. Vamos a verlo cuando estemos estudiando el Salmo 6. Vamos a ver el servicio, es bien bonito. ¿Listo? Y su último estado es el estado de exaltación. ¿Listo? Estado de gloria con el Padre antes de la creación del mundo eternamente. Estado de humillación cuando viene a esta tierra y se hace humano. Y estado de exaltación cuando Dios le levanta de los muertos y ahora gobierna en el cielo. A la diestra del Padre, amén, hermano, en su estado de exaltación. Como el Hijo de Dios. En el estado de gloria se le conocía como Dios Hijo. ¿Listo? Muchas veces en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, ¿listo? Porque Jesús vino muchas veces en el Antiguo Testamento y se le presentó a muchos santos del Antiguo Testamento, ¿listo? En el estado de humillación como Jesucristo, ¿listo? Y en el estado de exaltación se le conoce como el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el León de la tribu de Judá. Amén.
cuando Él vuelva, ya no va a ser como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Ya no va a ser como el corderito que fue al matadero y no dijo nada, sino va a venir como el león, como el Rey de Reyes con su espada para hacer juicio. Ahora Él está en su estado de exaltación. ¿Listo? 3 estados. ¿Cuál es el primero? Estado de, Gloria. estado de Humillación. y estado de. Exaltación. Oh, están excelentes. Están volando. Están volando. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la palabra para ungido en griego y en hebreo? Mesías y Cristo en griego. Muy bien, hermanas, los apuntes, ¿no? Muy bien a los apuntes, ¿sí o no? Entonces, imaginen a la universidad sin copiar. Terrible. Bueno, listo, ya nos queda. Voy a leer la última parte. Me faltó. Voy a leerles un pedacito, ¿listo? Entonces, Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al pecado. Él nos da la certeza, hermanos, de la vida eterna, dándonos la certeza de una salvación segura, gracias a su obra perfecta en la cruz. ¿Cuál es la obra perfecta en la cruz? Su vida, su muerte y su resurrección. Su vida cumplió la ley de Dios perfectamente. La muerte paga la deuda del pecador que cree y se arrepiente. Y en su resurrección, Dios le levanta porque la ofrenda fue aceptada. Termino con esto. ¿Listo? Entonces, para cumplir, voy a hacer chulito. Les quedo debiendo los versos donde dice que Jesús es Dios plenamente. Los vamos a estudiar la próxima prédica, ¿listo? Voy a dejar hasta ahí. Para cumplir un mandamiento, por ejemplo, no matar, ¿sí o no? Jesús dijo, oísteis, no matar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cierto? O sea que el mandamiento no es solamente no matar. El mandamiento es tampoco airarse. O sea, para cumplir un mandamiento perfecto, conforme a Dios busca y quiere y requiere, hay que cumplirlo de 3 maneras. Primero, o sea, vamos de atrás para adelante. No cometer la acción, matar. Segundo, no pensar la acción, o sea, airarse. Y la primera forma que ninguno cumple es que lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios. Ninguno lo cumple. Cada vez que nosotros vencemos la tentación, ¿qué hacemos? ¡Uy! ¡Qué bueno soy! ¿Sí o no? ¡Oh, miren cómo, qué poderoso, qué santo soy! Ya que casi que todo lo que hacemos no le damos la gloria a Dios, sino nos cogemos nosotros, ¿qué? La gloria. Y es nuestra naturaleza, por eso es que nos sentimos así como tal. Entonces, para cumplir, por ejemplo, el mandamiento de no matar, primero tienes que darle la gloria a Dios. Todo lo que haces es para mi Dios, gloria a Dios. Ni pensar en airarse, y mucho menos cometer el asesinato. O sea que no cumplimos ninguno de los mandamientos. Sí, señores, perdimos. Por eso necesitamos a Jesús. La muerte. Él paga la deuda del pecador que cree. Mire, Dios no va a obligar a nadie. Si tú no quieres amar a Jesús, allá tú. ¿Tú te imaginas? O sea, como les dije en la prédica pasada, si tú en esta tierra no amas a Jesús, detestas la Biblia, no quieres cantar aleluya ni nada, ¿qué te hace pensar que cuando mueras irás al cielo a cantar aleluya toda la eternidad? ¿Sería una tortura para ti? ¿Sería una tortura leer la Biblia si tú en esta tierra no amas al Señor? ¿Sería una tortura decirle a Jesús te amo cuando tú aborreces su nombre acá? Entonces el Señor no obliga a nadie. Sencillamente, si tú deseas, si tú quieres, te acercas a Él. Si tú le amas, tú le sigues. ¿Ya? ¿No es más? Entonces su sacrificio, su sangre en la cruz, limpia a los que aman a Jesús, no a los otros. Por eso es que la creación, todos somos creación de Dios, ¿listo? Los que creemos y amamos a Jesús somos hijos de Dios, adoptados, ojo, adoptados. El único que es unigénito, ¿quién es? Jesús, monogenes, de la misma sustancia, monogenes, ¿listo? Nosotros somos hijos adoptados, ¿listo? Pero el que no cree en Jesús es simplemente creación de Dios. Y cuando muera irá a responder, y como no tiene abogado, como no tiene la deuda paga, irá al infierno eternamente. ¿Listo? Y la resurrección, ¿qué quiere decir? Que Dios aceptó la ofrenda. Mire, si Jesús hubiera tenido un solo mal pensamiento, Dios no lo resucita de los muertos. Pero Jesús jamás pecó, jamás pecó. Ni un mal pensamiento. Él es el único que puede decirle al mundo entero, muéstrenme qué pecado he cometido. Atrévase a ver, muéstrenme. Es el único. Él jamás pecó. Por eso fue que la ofrenda fue aceptada. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, amado hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a
cantar una canción muy bonita. Vamos a declarar en esta mañana que Él es nuestro Salvador, que Él es Shaddai, Él es Adonai, nuestro Señor, aquel que por los siglos de los siglos reina con poder y majestad.